Increíble, tenemos un año ya de estar aquí. Te agradezco la confianza, Federico, y vamos a comenzar para no hacer esperar a nuestro invitado. Gracias y buenos días. 5 de noviembre se celebran 202 años del primer grito de independencia patria. Bienvenidos. La Asociación Nacional de la Empresa Privada ha hecho duros señalamientos en contra de la Superintendencia de Competencia, en lo que cuestiona los supuestos favorecimientos para las empresas ALBA en el país. Por su parte, el titular de esta dependencia de Estado ha rechazado cada uno de los señalamientos de la gremial, lo cual les asegura son porque en 2 ocasiones, la superintendencia ha negado la petición de ANEP de formar parte del proceso sancionatorio en contra del consorcio ALBA. Con el fin de conocer el punto de vista de la superintendencia de competencia, esta mañana nos acompaña su titular, el licenciado Francisco Díaz, con quien además haremos un balance de gestión y los proyectos que se tienen al cierre del actual gobierno. Acompáñenos, les saluda Moisés Urbina, esto es Frente a Frente. Son coincidencias que justamente en las fechas en las que la superintendencia de competencia hace estudios, en esas mismas fechas, poco después, se anuncia la salida de productos de ALBA en esos mercados y poco después se hacen reformas regulatorias, ya sea por leyes o por reglamentos, en justamente esos sectores. La ANEP ha señalado sobre supuestas irregularidades cometidas desde la Superintendencia de Competencia para favorecer al consorcio ALBA para su ingreso al mercado salvadoreño. Argumentos que son rechazados por el titular de esta dependencia de Estado. Según ellos, todas las actividades de la superintendencia estarían sotoboche en función de abrirles espacios, etcétera. Pero estamos demostrando con la información que hemos enviado que ni siquiera existía ALBA cuando los estudios ya habían sido iniciados. Pues nosotros no estamos ni sentados en la mesa de él, no participamos de sus reuniones, nosotros somos ciudadanos con el derecho a expresar las preocupaciones que tenemos. Eso se llama democracia. Y él tiene que aprender a trabajar en un sistema en el que la sociedad puede reclamar. Desde inicios de año, ANEP solicitó a la superintendencia una investigación en contra de las empresas ALBA por supuestas prácticas anticompetitivas. Luego de 6 meses se confirmó que el consorcio no informó en su momento a la superintendencia sobre la compra de su primer gasolinera y procedió a informar sobre una multa en contra de ALBA, la cual aún no ha sido impuesta porque esa figura no se contempla en la ley de competencia. Estamos claros que en su ley de prácticas anticompetitivas no está contemplado eso. Él tenía que haber recurrido a la ley de arrestos y multas y era un periodo de 8 días de prueba y 3 días de multa, pero él no hizo eso. En 2 ocasiones la Superintendencia de Competencia ha negado la intervención de ANEP en el proceso sancionatorio contra ALBA Petróleos. Según la gremial, esta negativa es una contradicción a los objetivos de la superintendencia y también han presentado una recusación contra un miembro propietario del consejo directivo de la institución por sus supuestos vínculos con el FMLN. A la señora Ana Lilian Vega, quien hemos comprobado este día que es parte del grupo que está haciendo el plan de gobierno del FMLN y por lo tanto estrechamente relacionada con ALBA Negocios. En el momento en que la superintendencia no aceptó los puntos de vista de ANEP, entonces se ha venido también contra la superintendencia y no solo tocando lo de ALBA, sino cualquier cosa que haya hecho la superintendencia tratando de vincularla con ALBA Petróleos. El tema ya trascendió la palestra política y los candidatos presidenciales tanto del FMLN y Arena han mantenido a lo largo del fin de semana una guerra de señalamientos al respecto. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Bien, buenos días, gracias por estar con nosotros. El licenciado Francisco Díaz Rodríguez, superintendente de competencia, es nuestro invitado esta mañana y le agradecemos el tiempo que nos dedica esta mañana. Señor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Moisés, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho estar con TCS y con esta audiencia con la que no había tenido el gusto de estar, al menos mientras soy responsable de la Superintendencia de Competencia. Espero que nuestra conversación clarifique, informe frente a la desinformación que ha habido y que todos estemos más tranquilos al finalizar este programa. Muchas gracias. Y eso vamos a tratar, señor. Y va a ver que va a estar más seguido por acá. Tengo varias preguntas que hacerle, todas son bastante directas y tienen que ver mucho con las declaraciones y en algún momento hasta acusaciones que ha hecho la ANEP. Su primera impresión de lo que podría estar sucediendo con esto que ha escuchado en la nota introductoria. A mí me llama mucho la atención esto porque lo primero que hicimos cuando se resolvió sobre la solicitud original de ANEP allá en febrero de este año
fue decirles, miren, vamos a iniciar un procedimiento que se llama prácticas anticompetitivas. Este es un procedimiento de oficio, absolutamente interno y absolutamente independiente de cualquier instancia gubernamental, de cualquier agente externo, incluyendo de aquel que lo solicita, porque así está establecido ese procedimiento. Les invité por escrito a presentarse a la superintendencia si querían ellos mayor información. Efectivamente llegaron el señor presidente de ANEP y sus dos asesores, conversamos ampliamente y les expliqué este mismo procedimiento. Todo iba muy bien, para ellos aplaudieron esa intervención, estaban muy contentos, pero llegó el momento en que dijimos ya, termina, fíjense bien, termina el procedimiento de actuaciones previas. 4 meses es todo lo que nos tardamos. El promedio de tiempo que toman las actuaciones previas es de 6 meses. En 4 meses estaba eso terminado y se dijo, bueno, vamos a iniciar propiamente el procedimiento sancionatorio para demostrar fehacientemente que hubo una concentración económica y en consecuencia imponer la sanción correspondiente. Entonces ellos pidieron ser partes en ese procedimiento y nosotros dijimos, no señores, ¿por qué? Porque a ustedes no les asiste el derecho para ser parte en este procedimiento. ¿La ley no les asiste? La ley no les asiste para ser parte en ese procedimiento. Ellos dicen, mire, los estatutos de ANEP dicen que nosotros estamos para defender la libre competencia. Ustedes son libre competencia, ergo nosotros podemos formar parte de ese procedimiento. Pero eso es tan fuera de los cabellos como que venga la FEDAES, por ejemplo, Federación de Asociaciones de Abogados, y diga, mire, el papel de la FEDAES es vigilar porque se cumpla bien el derecho, entonces en todos esos procedimientos administrativos o judiciales vamos a participar para que se cumpla bien el derecho. No tiene lógica eso. Eso le permitiría a cualquier miembro de una asociación que diga tener un interés común con el de determinada ley, meterse en un procedimiento y conocer todas las interioridades de el resto de agentes y el resto de actores. Y si una cosa debe proteger con mucho celo la superintendencia es la confidencialidad de la información que le presentan voluntariamente u obligatoriamente los agentes económicos. Si se pierde esa confianza en la institución, entonces realmente estamos muy mal. Pero mucha de la documentación había sido presentada por ellos, ya la conocían. Claro, ahí no tenían absolutamente más nada. Y es fundamentalmente en confirmación de esa información que se inició el procedimiento sancionatorio. Pongamos en contexto esto para los amigos televidentes, superintendente, porque probablemente queden en el aire. Bueno, ¿y de qué caso están hablando? ¿Cuál es la demanda? ¿Cuál era el inicio en el que surgió todo esto, el caso que usted está mencionando? Gracias, mire. Empezó a escucharse una serie de declaraciones de voceros de ALBA de ciertas compras que habían hecho. Nosotros como superintendencia que le damos dando seguimiento a las noticias, habíamos notado esa cuestión. En eso se presentó ANEP diciendo, mire, aquí le vengo a demostrar que hay 5 compras de gasolineras efectuadas por ALBA Petróleos que constituyen actos de concentración económica. ALBA Petróleos no les ha pedido autorización, en consecuencia ALBA Petróleos ha infringido la ley. Por favor, proceda de oficio. No presentaron una denuncia, no presentaron una demanda. Eso quiere decir que no había certeza de parte de ellos. Y yo lo entiendo porque como ellos mismos dicen en su escrito, la información era muy escasa. Abundante en términos de declaraciones, de publicidad, pero escasa en cuanto a esencia, en cuanto a contenido. Entonces nosotros dijimos, bueno, bienvenida esta solicitud, vamos a iniciar el procedimiento que se llama actuaciones previas para identificar qué es lo que se encuentra acá. Y se comenzó esa investigación. Como le decía, 4 meses después de haber iniciado esas actuaciones previas, estaba claro que efectivamente habían ahí unas compraventas. Eso no es suficiente para poder imponer una sanción, porque en papeles no se sabe exactamente en qué consistió esa compraventa, por un lado, y por otro lado porque la ley, muy preocupada de garantizar la defensa del administrado, en este caso del agente investigado,
le dice a la superintendencia, inicie un procedimiento sancionatorio con todas las ventajas, con todas las protecciones que le da la ley y la Constitución al otro para que se defienda e investigue. Y eso hicimos. Ahí viene otra de las grandes confusiones, que ya no es confusión. Esto es realmente mala voluntad de presentar las cosas de manera que no son. La ley nos dice específicamente qué procedimientos pueden ser sancionados a través de la ley de procedimientos para la imposición de multas y arrestos, que son los que están contenidos en los incisos número 5, 6 y 7 del artículo 38 de la ley. Esta infracción de la que estamos hablando, la infracción de ley de no pedir autorización para realizar una operación de concentración, no está comprendida en esos incisos. Entonces no le podemos aplicar un procedimiento que la ley y el reglamento no nos indica. ¿Qué dice la ley de competencia? Que se aplique el procedimiento que la ley de competencia contempla. ¿Cuál es ese? El procedimiento sancionatorio. Entonces, por eso estamos aplicando el procedimiento sancionatorio. Señores, ustedes tienen que entender que yo no puedo modificar los procedimientos que están en la ley. Eso sería una arbitrariedad. La ley de arrestos y cuentas, la que da 8 días de prueba y 3 para poner la multa, que ellos dicen no la pudieron hacer ustedes, no aplicaba. No aplicaba, yo no la puedo escoger. Y aquí hablo en primera persona porque estas son actuaciones cuya responsabilidad es individual del superintendente, no es del consejo directivo. Le repito, para que quede esto muy claro, las infracciones o los casos en el que puede utilizarse la ley de procedimientos para la imposición de multas y arrestos, ley Pijama, están identificados en los incisos números 5, 6 y 7 del artículo 38. El caso que estamos viendo está en el inciso 4 de ese mismo artículo. En consecuencia, no se le puede aplicar esa ley. Hay que aplicarle el procedimiento que la ley de competencia establece. Y es así porque hay que demostrar fehaciente técnicamente que hubo una concentración, y eso no se puede hacer a través de un procedimiento sumario de 8 días, sino que requiere darle las garantías de defensa tal como la misma ley de competencia lo establece, que se le darán todas las garantías de defensa al investigado. Entonces, por esa razón se aplica este procedimiento. No se puede aplicar el otro. Sería una arbitrariedad de parte nuestra. ¿Hubo concentración, hubo prácticas anticompetitivas en estas compras de gasolineras? Las hubo. Y voy a agregar una cuestión más. La solicitud que presentó ANEP hablaba de la compra de 5 gasolineras. Cuando llega ALBA a manifestar su defensa, en lugar de un escrito de manifestación de defensa, llega y dice: sí, señores, efectivamente hicimos esas compras, ahí hubo una omisión de nuestra parte, esa es una infracción y nos sometemos a la autoridad de la superintendencia. Y no solo eso, hay 4 compras más, hay otras 4 gasolineras de las cuales ustedes no tienen noticia ni están en los documentos que nos han presentado, que se compraron en el mismo periodo. ¿En total son entonces? En total son 9. Son 9. Son 9. Esa es la situación. Bueno, ahí se han quejado, más de alguno ha mencionado que yo me he manifestado contento frente a esta situación. No, lo que yo he manifestado es que nunca se había dado en la historia de la superintendencia que un agente económico dijera: efectivamente, esta investigación que ustedes están siguiendo es cierta, hemos cometido esta infracción y nos sometemos a esa autoridad. Nunca. Todos los otros casos en que la superintendencia ha sancionado han ido a parar a la sala de lo contencioso administrativo o a la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Y ahí están todos los casos más importantes todavía pendientes, que vienen de 2006, de 2007, de 2008. Casos en los que sí han resuelto ya la super. ¿Perdón? Casos que sí ha resuelto la super. Claro, casos. Y se han buscado detenerlos a través de lo demás. Exactamente. Si puedo utilizar esas palabras, no sé si son las adecuadas, pero han buscado una forma de tal vez
que no les caiga la sanción completa. Exactamente. No, ellos estarían, es decir, los agentes que van a la sala de lo contencioso, lo que están buscando es que la sala emita una sentencia que diga la actuación de la Superintendencia de Competencia fue ilegal por A, B y C, en consecuencia no tiene que aplicarse la sanción de la Superintendencia. Eso es lo que busca cuando se va a uno de estos casos. Exactamente. Ahora, superintendente, déjeme entender, entonces viene Alba, se presenta y le dice, sí, no solo es en 5, sino que es en 9. Se ha cometido algún abuso y, bueno, sanciónenos. ¿Hubo sanción? Todavía no, y ese es otro... Ese es otro de los puntos que ellos dicen. Esa es otra de las desinformaciones que han salido por parte de ANEP. Ahí en algún periódico del sábado, de no sé qué día de esto, se decía que la superintendencia ya impuso una sanción. No es cierto. En este momento se está analizando los términos de esa sanción. Sanción que puede ser pecuniaria o que puede ser conductual, es decir, cosas que se deben hacer o que no se deben hacer. Normalmente estos procedimientos sancionatorios toman de 8 a 12 meses. La ley da un año completo por la complejidad de los mismos. En este caso, debido a que Alba Petróleos dijo, me allano a ustedes, el tiempo se va a reducir. Pero, y esto es otra cosa que le ruego a la audiencia que comprenda, este es un caso sumamente complicado. Es el primero que ocurre en la historia de la superintendencia de una infracción de este tipo. Y la ley no es clara, no es suficientemente clara. En las reformas que hemos presentado a la Asamblea Legislativa, estamos tratando de introducir claridad en todo esto porque no la existe. Entonces, dice la ley, cuando se produzca una concentración económica sin haber solicitado la autorización, habiendo debido solicitarse, se aplicarán, dice, las mismas sanciones que como si fuese una práctica anticompetitiva. Pero cuando uno va a ver cuáles son los criterios que la ley establece para la imposición de sanciones en prácticas anticompetitivas, como esta no es una práctica anticompetitiva, se encuentra que no encajan. Entonces, hay que razonar muy seriamente, precisamente para que no vaya a proceder un recurso de contencioso administrativo por parte del sancionado si no va bien fundamentada la sanción. Y eso no es de soplar y hacer botellas, como se dice, ¿verdad? Eso es de trabajarlo muy, muy rigurosamente y es lo que en este momento estamos haciendo. Muy bien, superintendente, y en ánimo de también para los amigos televidentes que quede bien claro, si yo soy X, no voy a poner el nombre de Alba en esto, pero si yo soy X y yo quiero comprar 4, 5, 9 gasolineras, ¿tengo que pedirles permiso a ustedes? Hay condiciones muy precisas que establece la ley cuando estamos en presencia de una concentración económica. Estamos en presencia de una concentración económica cuando se trata de una operación que puede ser una función, una compra de acciones, un tipo de acuerdo, inclusive tipos de acuerdos que no llegan a ser transferencia de propiedad. Primero, que se realizan entre dos agentes económicos que son independientes entre sí, el uno del otro. Si forman parte de un mismo grupo, entonces ya no habría concentración. Entonces, primero es la independencia. Segundo, que no exista control de uno sobre el otro, que podría tenerse por algún tipo de acuerdo. Y tercero, que los activos de las empresas o los ingresos de las empresas sumen lo que nosotros llamamos en esta ley umbrales, que van arriba de los 50,000 y de los 60,000 salarios mínimos. Estamos hablando de una cifra que va arriba de los 131, 150 millones de dólares. Cuando se dan esas tres características, estamos en presencia de una concentración. Esto quiere decir que según nuestra ley, si un gigante compra a una empresa pequeña, tiene que pasar por nuestra autorización. Y fíjese que ayer nada menos estuvimos conversando vía Skype, una videoconferencia con gente del Banco Mundial, con quien estamos a punto de firmar un convenio de cooperación de asistencia técnica. Y analizábamos este tema de los umbrales porque es una de las reformas que hemos propuesto ante la Asamblea Legislativa. Y ellos nos decían que hay otras formas de establecer los umbrales y que hay legislaciones
en las cuales si un gigante, como yo acabo de decir, compra a uno pequeño, no necesariamente deba solicitar autorización, porque eso no va a generar grandes efectos en el mercado, no va a alterar la competencia. Quiere decir que si esa fuese nuestra legislación, hombre, no estaríamos aquí discutiendo ni platicando porque no habría caso. Decir 9 gasolineras, uno puede decir, caramba, a saber cuánta plata es. Yo, honestamente, en este momento no tengo la suma de las 9 compras. No sé de cuánto es el monto de la operación. Comprenderán también la amable audiencia que son un montón de casos los que tenemos encima. No puedo uno tener hasta el último detalle. Pero sí puedo decirle que en el país hay más de 500 gasolineras. No puede ser que 9 vayan a convulsionar el mercado. Trastocar el mercado. Trastocar el mercado, exactamente. Pero todo eso va a quedar claramente establecido en la sanción que imponga el Consejo Directivo. Entonces, esto va a ocurrir definitivamente o antes de que termine este mes o seguramente antes de que termine el año. Poquito de paciencia es todo lo que deben tener los señores de ANEP. Lo que pasa es que algún otro factor, tal vez la época navideña, la época electoral, los tiene realmente muy ansiosos. ¿La sanción la impone el Consejo Directivo o la impone usted? No, la sanción la impone el Consejo Directivo. El procedimiento indica que el superintendente dirige toda la investigación. Cuando la investigación está terminada, se separan los documentos confidenciales de los documentos públicos y todo se le sube al Consejo, por supuesto. Entonces el Consejo comienza el análisis de, primero, la verificación de la investigación, ¿no? Porque de pronto, si hubo un error, ahí es el momento de repararlo. Y una vez que está revisada toda la investigación, procede a señalar la sanción que corresponda. En ese proceso estamos en este momento, ya hemos tenido un par de discusiones sobre ese punto, falta todavía afinar más la punta del lápiz y proceder a la sanción. Ahora, superintendente, de acuerdo a los datos que tengo, dice, en 2 ocasiones la Superintendencia de Competencia ha negado la intervención de ANEP en el proceso sancionatorio contra Albapetróleos. Han sido 2 veces. Correcto. Es decir, 2 veces porque lo solicitaron, se dijo no hay derecho para esta intervención y pidieron la revocatoria de esa resolución. En esa solicitud de revocatoria no hubo ningún nuevo argumento, fue repetir lo mismo. Entonces se dijo no, sin lugar la revocatoria. Esa fue la segunda ocasión. La revocatoria ya no la impongo yo. Allí sí yo me tengo que apartar del Consejo, tengo que excusarme, eso lo conoce el Consejo con los suplentes y ellos dicen, bueno, ¿tuvo o no tuvo razón el superintendente? En este caso la tuvo, confirmamos su actuación, sin lugar la revocatoria. Han presentado una recusación contra un miembro propietario del Consejo Directivo de la institución por supuestos vínculos con el FMLN y con nombre y apellido, lo dijo el presidente de la ANEP, la señora Ana Lilian Vega, que dijo él, han comprobado que es parte del FMLN y que está haciendo el plan de gobierno y por ende ligada en alguna forma a Alba Negocios. Mire, la ingeniera Ana Lilian Vega es la jefe del Departamento de Economía de la Universidad Centroamericana UCA. Es uno de los profesionales que acumula más títulos universitarios en diversas ramas. Es una persona brillante, primer señalamiento, y es por esa razón que fue propuesta para formar parte del Consejo Directivo de la Superintendencia. Ella tiene como experiencia haber trabajado en el Banco Central de Reserva, en la Superintendencia del Sistema Financiero y no bajo la administración Funes, sino en las administraciones anteriores. Dicho esto, que es bastante decir como méritos, ella fue invitada a formar parte de un comité ciudadano que conocía cómo iba desarrollándose las propuestas del plan de gobierno y opinaba, sin formar parte del partido FMLN, sin tener ninguna militancia en él, invitada por esas cualidades intelectuales, profesionales, académicas. Entonces, participó en esas reuniones, no sé cuántas fueron tampoco, y esa es toda su participación. Y creo yo que eso le consta.
¿Perdón? A usted le consta que esa es toda la participación, porque el presidente de la ANEP lo dijo como que era parte del plan de gobierno. Sí, pero mire, es que el presidente de la ANEP ha venido a hacer una serie de afirmaciones como las que estábamos viendo en la presentación de esto, que perdóneme que lo diga claramente, carecen de toda veracidad, y yo le digo, mire, absolutamente de acuerdo en que es tan ridículo. Me dice él que yo debo aprender a vivir en una sociedad que critica y que exige. Mire, yo vengo criticando y exigiendo desde los 18 años cuando era universitario. No me venga a salir a mí con que yo voy a aprender a los 65 a exigir y a criticar. Yo estoy más que acostumbrado a eso, ¿no? Pero yo he criticado y he exigido con la verdad, no con mentiras. Entonces, cuando él viene y presenta una serie de cuestiones que no tienen ninguna veracidad, francamente hay que hacer un esfuerzo para mantener la calma y no indignarse, ¿verdad? Porque discutamos cada uno de los puntos, analicemos el procedimiento, analicemos la ley, ayúdennos a mejorar la ley que está ahorita presentada ante la Asamblea Legislativa, pero no vengan con mentiras, por Dios. Ahora, pero no es mentira esto de la señora, pues, o sea, ella ha estado como asesora. Y yo no quisiera agarrarlo como el tema principal de la entrevista. Solo para terminar, ¿ella sigue siendo parte del Consejo Directivo? No, eso se agotó. Eso, lo que yo entiendo, porque no estoy informado ni tengo por qué estarlo, es que este Consejo Ciudadano, a medida que se iba desarrollando la consulta esta que desarrolló el FMLN, conocía esos problemas y daba sus opiniones técnicas. Es decir, eran una especie de sesiones, unas sesiones de trabajo. En las que le consultaban y le preguntaban y se veía. Exactamente. Terminaron y punto. Un debate, era una especie de focus group altamente calificado el que estaba ahí. Ahora, para bien y transparencia de la superintendencia, ¿no cree que sí hubiese sido un problema serio que ella estuviera en un plan de gobierno? Si formara parte de un equipo que está realmente haciendo el plan de gobierno, como afirma erróneamente el señor de ANEP, digamos, sería otra cosa, sería un poquito comprometedor. Si fuera un militante del partido, pues ya ve todo lo que ahora se ha salido a flote, pero no es el caso. Es como si a mí me hubieran pedido que formara parte de un comité ciudadano para oír cómo es el plan de gobierno del doctor Quijano. Yo no creo que eso a mí me inhibiría para hacer o dejar de hacer. Bueno, creo que ahí hay una trayectoria de independencia y de presencia que es suficiente, ¿no? Y ya que lo menciona usted, tengo que hacerle la pregunta. ¿Es trivial, es común y es la de siempre? ¿Usted ha pertenecido a algún partido político, licenciado? Sí, yo pertenecía al Partido Demócrata Cristiano para empezar, y por eso me tuve que ir 6 años al exilio, cuando hubo la disidencia dentro del Partido Demócrata Cristiano, que el doctor, mercantilista, Lara Velado, el doctor Héctor Dada, Rubén Zamora, el doctor Alberto Arene, Paco Paniagua, Héctor Silva, mi difunto gran amigo, y este servidor renunciamos a la dirección de la Democracia Cristiana y nos tocó irnos al exilio, a todos estos. Formamos ahí un grupo que duró 5, 6, 7 años, Movimiento Popular Social Cristiano. Varios de ellos después formaron Cambio Democrático. Yo estuve participando en un momento dado, y desde 1988, cuando fundé FESPAD, abandoné toda militancia, toda actividad política, porque yo me descubrí a mí mismo como una persona a quien le gusta la política, ciertamente. Creo que es de las actividades humanas la que debería ser la más noble, o es la más noble, no la politiquería, pero hacerlo desde una visión institucional, en donde pueda uno sujetarse a los intereses de la colectividad conforme al Estado de Derecho, la Constitución y las leyes, y no tener que someterse a tanta presión y a tantos intereses que responden a personas o que responden a grupos. Entonces, esa fue mi militancia política, de la cual me siento muy honrado, muy satisfecho y muy independiente. Muy bien, gracias por responderme la pregunta. Señor, vamos a hacer la primera pausa. Cuando regresemos, le voy a preguntar sobre las supuestas coincidencias, y eso lo puso entre comillas el mismo Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de la ANEP, en el actuar de la Superintendencia de Competencia. Una pausa y ya regresamos. Gracias.
Muy bien, el licenciado Francisco Díaz Rodríguez, superintendente de competencia, nuestro invitado esta mañana de martes. Y le decía que le iba a preguntar sobre las supuestas coincidencias al actuar de la superintendencia de competencia. Estas son las palabras de Arnoldo Jiménez, director ejecutivo de la ANEP. Él dijo, son coincidencias que justamente en las fechas en que la superintendencia de competencia hace estudios, en esa misma fecha, poco después, se anuncia la salida de ALBA en los mercados y poco después se hacen reformas reguladoras por leyes o reglamentos en esos sectores. O hay acciones, como por ejemplo las del presidente del Consejo Nacional del Azúcar promoviendo abiertamente los fertilizantes de ALBA, entre otras cosas. Mire, para eso sí me vine preparado. Ajá. No voy a salir con el no venía preparado porque este ha sido el punto de partida de todas estas dificultades. A ver, el día sábado 26 de octubre, en el diario de hoy, apareció publicada esta tabla que presentó ANEP. Esto no es del diario de hoy, sino que es de ANEP, en donde establecen una serie de relaciones entre actividades de la superintendencia y acciones de ALBA o de las distintas ALBAs. Mire, en primer lugar yo quiero decirle que entre a nuestra página web y busque estudios sectoriales propuestos entre 2006 y 2010. La superintendencia comenzó a trabajar en el año 2006 y desde entonces hizo un programa de sectores de la economía que debían ser investigados durante un quinquenio. Ese mismo programa es el que estamos llevando adelante. No se pudo desarrollar en el quinquenio porque era una institución nueva, porque no habían fondos suficientes, porque no hubo tiempo suficiente. Entonces, al llegar este servidor y el consejo actual, toma ese mismo programa y continúa desarrollándolo. Con esto lo que quiero decir es que los estudios a los cuales se refiere ANEP en esta publicación fueron programados desde antes de que existiera ALBA, desde que antes de que existiera Administración Funes, desde mucho antes de que este servidor fuera superintendente de competencia. ¿Cómo se puede decir entonces que esos estudios son al servicio de ALBA? Es absolutamente imposible. En esta hoja que yo acabo de presentarle a las cámaras, comienzan ellos por decir ALBA Medicamentos y el trabajo que ha hecho la superintendencia en materia de medicamentos. Señores, ALBA Medicamentos no forma parte de las empresas ALBA. Eso lo hemos verificado ya con nuestra investigación. Es una coincidencia de nombres como la mía con la del actual Papa, que se llama Francisco. No hay más. Entonces, ese tipo de errores groseros están cometidos en esa información. Nosotros le mandamos al diario de hoy este cuadro en el cual se ponen las fechas en que se comenzaron los estudios, por qué se iniciaron los estudios y en qué momento han sido actualizados. Actualizaciones que no han hecho nada más que confirmar los estudios originales. ¿Por qué? Porque la estructura concentrada de la economía del país no ha cambiado en los últimos 5 años. Y le puedo decir que, en primer lugar, la superintendencia no tiene atribuciones para cambiar ninguna tarifa, ninguna cuota, como han venido a afirmar ellos, que ya se cambiaron las cuotas de arroz, han venido a decir acá. La superintendencia no tiene ninguna facultad para eso. Sus estudios emiten recomendaciones que no son vinculantes para el Ejecutivo. Entonces, si las recomendaciones de la superintendencia se hubiesen tenido en cuenta, el Ejecutivo tendría que haber hecho cambios en las cuotas. No se han hecho, para que lo sepa la población. Para bien y para mal no se han hecho, ni en azúcar, ni en arroz, ni en ningún otro grano básico. Entonces, venir a decir que el estudio era para favorecer ALBA Alimentos y que ya se hicieron cambios en las cuotas de arroz y que gracias a eso una empresa que estaba quebrada ahora puede florecer, no tiene fundamento. Y ahí es donde yo, no sé si me estoy exaltando un poquito, que me disculpe la audiencia, pero es que frente a la mentira realmente se indigna. Ahora, déjeme entender, hay una asociación que se llama ALBA Médica de El Salvador. Esa sí existe. Existe. Y no tiene nada que ver con ALBA. Y no tiene nada que ver. Ellos han llegado a la superintendencia citados por nosotros, creyendo nosotros que eran parte de los grupos ALBA,
Yo hasta decía, no puede ser que esta gente de ALBA no sepa ni a dónde localizarlos. Pues me decían, licenciado, no tenemos el teléfono de ellos. Cuando por fin llegaron los señores de ALBA Médica, nos dijeron, licenciado, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Ha sido una coincidencia en el nombre para nuestro bien y para nuestro mal. Y aquí están los documentos, aquí está el registro en el registro de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Y no queda más que, no son, pues. Ahora, superintendente, cuando se ponen las cosas, y no sé si el contexto es el adecuado, pero se menciona, se hace un estudio para evaluar los costos de los medicamentos en El Salvador. Luego esto va a la Asamblea Legislativa. Se formula una ley de medicamentos. Y todo esto regresa para que algún sector sea beneficiado. Bueno, en el caso de que están mencionando esto, que Alba Medicamentos o Alba Médica, usted ya menciona que no existe. Pero ¿qué sucede cuando se mencionan otros casos? Por ejemplo, uno de los más recientes, que se reformula la ley para modificar los vuelos, las tarifas de los vuelos aéreos de corta distancia, centroamericanos o cualquier otro. Y de repente parece que Alba está metido también en beca, que es unos vuelos económicos centroamericanos. ¿No le parece que hay demasiada coincidencia de tiempo como para que cualquiera diría están utilizando las instituciones del Estado y modificando las leyes para favorecer los intereses económicos de Alba? Mire, el tema del transporte aéreo de pasajeros, esa fue la exigencia más grande que yo encontré cuando llegué a la superintendencia. Tanto los colaboradores, que déjenme aprovechar para decirle, es un equipo excelente de abogados, economistas, administradores de empresa, licenciados en relaciones internacionales y un equipo administrativo excelente. Yo quiero una vez más elogiarlos y decirles que lo que yo digo en este programa es el resultado del trabajo de todas esas 40 personas. Somos un total de 40 personas, 21 únicamente dedicadas a la parte técnica, que esa es otra gran limitante de la superintendencia. Cualquiera cree que esto es del tamaño de un ministerio. No, somos 21 personas en la parte técnica, 40 en total en la institución. Pero perdóneme, la distracción, tanto ellos como de fuera, la presión que había porque se hiciera un estudio sobre el transporte aéreo de pasajeros por los altos precios que cobraba TACA, ahora Avianca, por los vuelos centroamericanos y por ciertas rutas hacia los Estados Unidos. No se había podido hacer ese estudio porque es un estudio complicado, no hay la experticia en el país para poder hacerlo y no era barato tampoco. Finalmente pudo hacerse el estudio, se presentaron los resultados del estudio, la superintendencia todavía no ha emitido su opinión de recomendaciones de políticas públicas porque, siendo bueno, ese estudio solo tocaba lo que es El Salvador. Nosotros hemos solicitado información a Chile, en donde se produjo la fusión de LAN Chile con TAM de Brasil. Hemos investigado el caso de Avianca en Colombia y hemos investigado los cambios en el sistema de administración del aeropuerto de México para tener un espectro grande de información y estamos preparando también esa resolución. Nada tuvimos que ver con las reformas a la Ley Orgánica de la Aviación Civil, salvo que, como lo dice la Ley de Competencia, cuando una ley puede afectar las condiciones de mercado, debe de solicitarse opinión. No solicitaron opinión y la expusimos, siendo muy enfáticos en decir, la Superintendencia de Competencia no es una agencia reguladora como se cree. Es una agencia que está destinada a velar por la sanidad del mercado. En consecuencia, si no es reguladora, no tiene ni las atribuciones legales, ni las experticias, ni las capacidades técnicas para entrar a regulación de precios. Entonces, aclarando eso, dimos la opinión correspondiente. Nada más hemos tenido que ver en eso. Ni siquiera hay una resolución ya del Consejo Directivo con recomendaciones como para que pueda atribuirse a la superintendencia que está favoreciendo o desfavoreciendo. Además, en los periódicos de ayer o de antier